Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por esa preferencia que tienen con nosotros. Soy Ana Gabriela Tenier, su anfitriona. Este es el espacio de la Universidad Nacional Ecológica denominado UNE Educativa. Hoy abordamos intoxicaciones y desarrollamos a continuación, primero que nada, este video ilustrativo de intoxicaciones hoy en UNE Educativa. Una intoxicación se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica, siempre y cuando sea de composición química, ya que si el compuesto es natural se le llamará ingesta excesiva, y esto por cualquier sustancia, sea natural, química, procesada o creada. Las intoxicaciones accidentales o voluntarias debidas al consumo de medicamentos son las más frecuentes. Otros tóxicos son productos industriales, domésticos, de jardinería, drogas, monóxido de carbono y el alcohol en uso excesivo. La gravedad de la intoxicación depende de la toxicidad del producto, del modo de introducción, de la dosis ingerida y de la edad de la víctima. Es fundamental detectar los signos de riesgo vital, comprobando el estado de conciencia, la respiración y también el pulso. Es muy importante prestar atención a la entrevista del día de hoy, teniendo en cuenta que le salvará la vida o en todo caso a dónde debe acudir si es que se presenta la emergencia por intoxicación en la casa. Así que preste atención al desarrollo de la entrevista junto con el doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la Universidad Nacional Ecológica. Bienvenidos, pónganse cómodos. Para todos ustedes, muchísimas gracias por la preferencia de siempre, agradeciéndoles el estar nuevamente conectados en una nueva cápsula jurídica de la Universidad Nacional Ecológica. El día de hoy, en nuestra cápsula jurídica, hablaremos sobre la Ley 369, la Ley General de las Personas Adultas. Esta ley tiene por objeto regular los derechos, garantías, deberes de las personas adultas mayores de 60 años. También se rige esta ley por principios que son la no discriminación, la no violencia, la solidaridad, protección, participación, accesibilidad, autonomía y autorrealización de todas las personas mayores de 60 años. Todas aquellas acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores, orientadas estas a fortalecer su independencia de capacidad de decisión de estas, su desarrollo personal y comunitario. Estos derechos de las personas adultas mayores son inviolables, independientes, intransferibles, indivisibles y progresivos. Gozan estos adultos mayores de una vejez digna a través, por ejemplo, de la renta universal de vejez para un desarrollo integral sin ningún tipo de discriminación ni violencia, con libertad personal en todas sus formas, con acceso a la vivienda de interés social, la provisión de alimentos suficiente, priorizando a las personas mayores en situaciones de vulnerabilidad. La práctica de actividades recreativas, de ocupaciones sociales, acorde a la capacidad de estas personas mayores de 60 años. Estas tienen un trato preferente en el acceso a servicios en las instituciones públicas y privadas, quienes brindarán siempre un trato preferente a las personas adultas mayores, con una atención eficiente, un trato cálido, erradicando todo tipo de violencia o de maltrato, resolviéndoles de manera oportuna sus necesidades y sus inquietudes. Tienen derecho al acceso a la salud, a la educación con calidad, con calidez, para un envejecimiento sano. Tienen un derecho también a asistencia jurídica. El Ministerio de Justicia, como lo establece la ley, brindará asistencia jurídica preferencial a estas personas adultas mayores, garantizándoles una correcta información, una orientación legal, una representación, un patrocinio judicial
o una mediación en caso de tener que resolverse un conflicto para estas personas. La promoción de sus derechos y garantías constitucionales establecidas a favor de la persona adulta mayor. También es deber de las familias, de la sociedad, estas personas adultas mayores. La familia, las autoridades, los dirigentes comunarios, las instituciones, las organizaciones, todas aquellas personas que tengan conocimiento de algún tipo de maltrato o violencia tienen la obligación de denunciar ante la autoridad de su jurisdicción o en su caso a la autoridad más cercana. Las familias deberán promover también en sus entornos de la misma familia un trato afectivo que contribuyan a erradicar cualquier tipo de violencia y de integración de estas personas adultas mayores. La sociedad también está llamada a promover la incorporación laboral tomando en cuenta las capacidades y las posibilidades de las personas adultas mayores. Hemos llegado al final de nuestra cápsula jurídica de todos los días. Agradecerles por su preferencia. No se olviden que en la Universidad Nacional Ecológica nuestras inscripciones son permanentes. Nuestro próximo curso empieza el lunes 12 de noviembre. Los esperamos en la Alameda Potosí, número 660. Venga, los atenderé personalmente. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Lo mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, bienvenidos. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Les agradecemos infinitamente la sintonía y atención porque hoy abordamos un tema como todos los que desarrollamos, pero hoy vitalmente muy importante porque el tema es intoxicación. Escuche y si es que puede, anótese por allí. Tal vez vamos a desarrollar una entrevista completa. No solamente qué hacer en el momento que ocurre, sino además a dónde acudir y a quién llamar. Para ello yo tengo que darle la cordial bienvenida al doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la Universidad Nacional Ecológica. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra usted? Qué gusto saludarlo. Como siempre, un gusto. Bienvenido a su casa. Bueno, como siempre, cada vez que se puede, venir a echar una mano y a dar información a la gente. Y eso es verdad, cada vez que se puede, porque la agenda tiene mucha actividad y viene y nos visita y nos da información muy útil, muy importante. Hablemos inmediatamente, intoxicación es el tema de hoy, pero hablemos de los medicamentos para que vayamos puntualizando. Bueno, primero, las intoxicaciones por medicamentos, por sobredosis, medicamentos caducados, son una de las primeras causas que hay. Principalmente, ¿quiénes son? Los niños. Se nos pasa la dosis con el medicamento, medicamentos caducados, no sabemos cuánto hay que darle. Entonces suele pasar algo tan simple, por ejemplo, la vitamina C, que a todos los niños les damos en la época del invierno. Tiene una dosis mínima, dosis máxima recomendada. Hay gran cantidad de consultas, por ejemplo, por intoxicaciones por vitamina C. A los niños les parece un dulce, pero realmente es un medicamento y tiene que tener una adecuación también en la dosis. hay otros medicamentos, me decía, incluso los que no se dan el horario o los que se guardan porque tienen su cierto tiempo de utilidad también. Claro, ya habíamos hablado antes de eso. Pasa, por ejemplo, que el pediatra nos da un medicamento, un jarabe. El niño toma 3, 4, 5 días y sobra un poquito. Y ese poquito lo guardamos en la nevera y pasan 2, 3, 6 meses ahí adentro. Se vuelve a enfermar otra vez y creemos que eso funciona, ya no. Después de que se reconstituye un jarabe, como máximo tiene un tiempo de uso de 2 semanas aproximadamente. Yo le voy a preguntar ahí, ¿qué ocurre si lo toma? ¿Qué pasa? Para empezar, el principio activo, que sería el antibiótico o el elemento que va a funcionar, la parte central del medicamento, después de 2 semanas pierde efecto completamente. A partir de ese momento, el jarabe no viene solo. Para que un niño se lo tome, viene con glucosa, viene con jarabe de fructosa. Entonces, imagínense, todos son carbohidratos. Como cualquier carbohidrato, con el tiempo empieza a fermentarse.
¿Qué pasa si una naranja la corto en dos y la dejo 2 semanas en la nevera o al aire? Empieza a fermentarse, ¿verdad? Esos carbohidratos, el componente del jarabe empieza a fermentarse igual. Y eso, al ingerirse, lo que produce son inflamaciones, diarreas secundarias. Con el tema de medicamentos, entonces vendría a ser el que ya lo utilizamos, lo dieron en su determinado momento, pero ya no se puede utilizar. Ya no se puede utilizar. También darlo en mayor cantidad cuando no corresponde es con limitaciones o con una prescripción médica. Otro error que tenemos siempre, pensar que el medicamento para un niño va a ser el mismo que se le va a dar a un adulto, por ejemplo. No, nada cierto realmente. Tenía un paciente que a su niño, por ejemplo, él tomaba un paracetamol, un comprimido grande, y a su hijo le daba la mitad, pensando que esa era la dosis para un niño. No es así. Casi todos los medicamentos que vienen para niños, neonatos, niños de edad pediátrica, vienen en forma oral, en forma de jarabes. Y cada jarabe viene con una dilución específica. Entonces, esa dosis para el niño se da según su peso. Y en ese peso se calcula las veces que tienen que darle en el día. ¿Quién lo hace eso? ¿Lo hace el pediatra o el médico que lo va a atender? Fuera de eso, nosotros ni el farmacéutico, por más buena voluntad que tenga, tiene la capacitación no solamente técnica, sino legal para prescribir la dosis del medicamento. Si nos pasamos, podemos provocar toxicidad hepática, daño renal. Si damos dosis menores, hacemos que el tratamiento fracase y si es una bacteria, haga resistencia a la bacteria. Sigamos con el tema de medicamentos, automedicación, que es lo que casi siempre, porque estamos hablando de intoxicaciones no solo en los niños, sino también nosotros nos las podemos causar. Adultos también, a veces nos pasa en la mano. La gente no sabe, el paracetamol, medicamento universal, todos lo tenemos en la casa junto con la aspirina, junto con el mentizán, ¿no? El paracetamol, el gran problema que tiene es que si nos pasamos con la dosis, en enfermedades como fiebre, dengue, es un medicamento de primera línea. Excesivas dosis pueden producir toxicidad hepática, necrosis hepática incluso o insuficiencia a largo plazo. Durante la epidemia de dengue ha habido muchísimos casos que el paciente, si bien no se curaba del dengue o de la chikungunya, quedaba toda la vida con secuelas por daño hepático por exceso de paracetamol. Muy bien. No dosificarlo bien también nos va a dar problemas. En la línea de medicamentos, ¿algo más que nos esté faltando allí? Hablar principalmente de niños, que son la primera causa de consulta de emergencias. Al principio del día hay varios suplementos vitamínicos. Las vitaminas que a todas las mamás les encanta dar a los niños. No es nada malo. Un niño necesita vitaminas, necesita suplementos. Pero por más que sea algo que tenga sabor, que sea dulce, tiene una mínima cantidad de medicamento que tiene que controlarse y el médico tiene que decirle cuánto va a tomar y por cuánto tiempo. El exceso de vitaminas, por ejemplo, puede determinar igual daño renal a futuro. A un niño lo voy a llenar de vitaminas, su riñón es el que metaboliza esto y se va a saturar. El riñoncito de un niño no está preparado para esa carga. Entonces acaba saturándose y acaba produciéndole una inflamación renal. Están escuchando ustedes fuerte y claro hablar, además en un diálogo abierto, entendible, digo yo, porque las palabras que utiliza el doctor cuando nos da este tipo de recomendaciones, que desarrolla en el tema de medicamentos, creo que es todo lo que podemos decir en temas de intoxicación para tomar las precauciones debidas. Para evitar problemas o urgencias, que es lo último que queremos, tener que llevar a nuestros hijos al hospital corriendo en la noche o en el día. Muy bien. Pasamos a los agentes de limpieza, que también podría ocurrir alguna intoxicación. Ejemplo. Otra gran causa, detergentes para lavar los lavaplatos, los lavavajillas, detergentes para la ropa, suavizantes. Hay hartísimos casos, por ejemplo, de respuestas alérgicas a determinados suavizantes. Una consulta común que tengo con niños recién nacidos es que las mamás vienen con el niño que tiene un rash cutáneo, es decir, una respuesta alérgica generalizada. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces la piel de un recién nacido no está preparada a los detergentes que usamos, no está preparada para el suavizante, ni siquiera para el pH del agua. Entonces la mamá lo que hace es la ropita del bebé, la mete con el resto de la ropa y está irritándole la piel, colocándole un detergente residual que queda, porque la ropa nuestra, por más que se enjuague, siempre queda un residuo del detergente, ¿verdad? Entonces, el bebé no está preparado para eso. Muchas veces son las consultas de la dermatitis, son hinchazones grandes, zonas rojas que pican mucho y hacen que el bebé llore. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? La ropa del bebé se lava aparte. Los primeros 6 meses, por favor, entonces. Por lo menos puede ser incómodo incluso, pero la ropa del bebé, los primeros 6 meses hasta el año se recomienda lavarla aparte. Un detergente especial, y si van a usar detergente normal, usar la cantidad mínima. Otra causa puede ser los detergentes de limpieza. Ahora se han puesto mucho de moda por todas partes esos jueguitos para hacer burbujas, ¿verdad? Todos los niños lo tienen. El gran problema es que el compuesto que se utiliza para hacer las burbujas es detergente diluido. Muchas veces huele bien, tiene colores llamativos, pero lo que ellos hacen, lo primero, es la edad normal de la curiosidad del niño, quieren probarlo.
buena cantidad de las intoxicaciones que entran es por niños que se toman ese detergente diluido que hay para hacer burbujas. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Que me doy cuenta que mi hijo o mi hija se ha tomado detergente, se ha tomado ese suavizante, empieza a vomitar. Lo primero, el niño por su misma fisiología va a empezar a vomitar. No hay que inducir el vómito ni tampoco cortárselo. Bien, primera cosa. En segunda instancia, hay que evitar darle ese remedio casero. Dicen, hay que darle leche rápidamente. No. Lo primero que tenemos que hacer, si va a vomitar, no evitar que vomite. Bien. Segundo, probar llevándolo a las urgencias inmediatamente. Si no podemos, llamamos inmediatamente. Hay un número habilitado 24 horas. Sí, eso le iba a preguntar. Hay un número habilitado que está 24 horas. Se trata del, me corrí, 810-69-66. Sí. Y atención, tómenlo allí, o si no, tomen el celular y apúntenlo. Es el 810-69-66 para cualquier tipo de emergencia, incluye esto que estamos hablando ahora mismo con agentes de limpieza, el tema de las burbujas, que hasta a mí me hace lo que está diciendo, porque tengo una pequeña de 4 y le encantan las burbujas y ya se tomó como unas 2 veces, y es verdad, el tema de tomar leche o líquido para que desate o bien en una diarreíta o el vómito también, que es lo automático, ¿no? La ventaja que creo que el único punto bueno que tiene que ese detergente que viene en los frascos de burbujas es diluido. Si fuera concentrado tendría efectos mucho más nocivos. Hacer diluido, dependiendo de la cantidad, no va a ser tan nocivo, pero igual requiere que se haga un lavado y todo eso. Al respecto al número, es el número del Centro Toxicológico del Hospital Japonés. Está 24 horas atendiendo. Siempre hay alguien junto al teléfono para responder. Y es gente que está mucho más capacitada para responder. Le llamamos, e incluso de emergencia le llaman para preguntar qué tipo de detergente es, qué tipo de intoxicantes. Entonces ellos mandan a una persona donde quiera que esté, sea en el Japonés, sea en el San Juan de Dios, en cualquier hospital, manda a una persona encargada, y esa persona encargada le da el pronóstico, le dice qué antídoto va a usar y todo eso. Ahí en el de agentes de limpieza queda volando algunos elementos que ocupan para la limpieza y demás, incluso para la limpieza del baño. Todo es recomendable que se guarde en un lugar de altura, sellado, pegado, para que no tengan acceso a los niños. Hoy en día, por políticas internacionales, ya están bien señalizados los colores que tienen los detergentes, cáusticos y todo eso están bien marcados. Y son colores que no llaman la atención. Un niño todo le entra por los ojos y por la nariz. Entonces, ellos miran algo de color, van a ir allá. Miran algo que huele rico, van a ir para allá. Para cerrar esta parte de la entrevista, entonces, los agentes de limpieza guardados y pegados. En un lugar que no accedan los niños. Eso, donde no accedan los pequeños. Debo irme a un corte comercial. ¿Me permite, doctor, por favor? Mientras nosotros también aquí tomamos un poco de aliento. Les agradecemos hasta este momento. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Quédese, por favor. Quiero ser el causante de tu mejor sonrisa. Por eso, ni lo pensé 2 veces y decidí unirme a los mejores. En el área de odontología, la Universidad Nacional Ecológica me da la oportunidad de ser un profesional destacado, con la mejor enseñanza y la clínica odontológica adecuada para mi formación. En la UNE, somos calidad académica. Retomamos nuestra entrevista hoy para que sepan de qué estamos hablando. Hay gente que tal vez se suma recién a nuestra sintonía. Hoy abordamos intoxicaciones. ¿Le ha pasado alguna vez? Y antes de que avancemos un poco más, ya tocamos en la primera parte medicamentos en general y agentes de limpieza también. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar sobre alimentos caducados. Ejemplos, doctor, por favor, y cuándo ocurre esto, ¿qué hay que hacer? Alimentos caducados. ¿Cuándo es la época en que más comemos y más comidas hay guardadas? Fin de año, casi siempre. La noche de Navidad, la noche de Año Nuevo. Esa época siempre, ¿no? El día siguiente a Navidad es el Día Mundial de los Recalentados, se llama, ¿no? Sí. Entonces, no pasa nada de comer algo de un día para otro. No hay ningún problema. Sobre todo si se cocina en casa, lo cocinamos bien y todo. El problema, ¿cuándo está? Cuando lo dejo 2, 3, 4, una semana guardada en la nevera. Algo que pasa cuando se combina un alimento, ya sea cocido o crudo, va al frío de la nevera, empieza un proceso llamado oxidación. ¿A qué se refiere con esto? Con todos los carbohidratos empiezan a cambiar su consistencia. Empiezan, digamos, de una manera entendible, se empiezan a fermentar lentamente. El fermento empieza desde el primer día después de haberse cocinado. Lo que pasa es que nosotros no lo sentimos. Digamos, del 100% del alimento empezará a fermentarse un 10%, que no es percibible ni dañino.
pero a las 48, 72 horas, el 30 o 40% del alimento ya está descompuesto, ya se empieza a oler. ¿Cuáles son los alimentos que son más susceptibles? Los embutidos. En segundo, los alimentos que son perecederos, vamos a ver ensaladas principalmente, ensaladas preparadas, mezcladas. Y en última instancia las carnes. Las carnes son las que rápidamente se fermentan desde el momento que se compra en el lugar de expendio hasta el momento que se cocina. Lo que se recomienda en estos casos, después de que pasen 24 horas del alimento, desecharlo completamente. Porque otra fuente de intoxicación suele ser esa. Aparte de que el fermento colonizan hongos, que están en todas partes. No importa que mi casa sea la más limpia. Hay hongos, hay bacterias por todos los lugares. Entonces, la segunda parte, después de que el alimento empieza a fermentarse, empieza a colonizar bacterias. Y esas bacterias son las que son dañinas para nosotros. ¿De ahí viene tal vez la salmonela? Eso, justamente. La salmonela es una de las bacterias más comunes acá. Perdón, ¿la hepatitis? No, el virus de la hepatitis es un virus que se contagia de otra manera. Ah, ok. Sí, en este caso hablamos de la bacteria Salmonella, Escherichia coli, Shigella, disenteria. Son bacterias que se encuentran normalmente, se encuentran en el tracto gastrointestinal y en la región de heces fecales, todo eso. Entonces, ¿cómo se contagian estas? Se contagian por alimentos en mal estado o alimentos que no han sido manipulados correctamente. Y los síntomas, doctor, porque a veces escucha usted que dice, ay, es que yo soy del vientre, tengo un vientre, un estómago muy fuerte. Que aguantamos todo. Nada. Y come todo como todo, ¿no? Hasta que les llega la hora en que... ¿Cuáles serían los síntomas normalmente para un tipo de intoxicación por alimentos? Bueno, vamos a clasificarlo primero como transgresiones alimentarias. Una transgresión alimentaria se trata cuando consumimos un alimento en mal estado y ese fermento, mi cuerpo mismo, por la temperatura que tengo, acelera la fermentación. Entonces ese alimento como tal, así fermentado, no se puede absorber. ¿Qué es lo que hace? Pasar íntegro por mi estómago, por el intestino, y según va pasando se va fermentando más. Produce gas, y ese gas que se va hinchando produce esa famosa hinchazón acá, ¿verdad? Hay gran hinchazón, el estómago se siente grande. ¿Ocurre ahí cuando dicen, estoy con un cólico? Ahora, a continuación de eso, la siguiente fase va a ser esa, los cólicos. ¿Cómo interpreto el cólico yo? Mis intestinos empiezan a moverse más rápido para tratar de expulsarlo más rápido ese alimento. Y ese aumento en la motilidad se va a interpretar como esos famosos cólicos, ese dolor intenso que siento. Bien, después de que pasa eso, una vez que mis alimentos consiguen ser eliminados por fin, van a salir fermentados, van a salir como episodios de diarrea, esa diarrea de tipo acuosa. Entonces, esos cólicos de la diarrea son mecanismos de mi cuerpo para tratar de eliminar lo extraño que tengo acá. El gran error que cometemos a veces es que cuando hay episodios de diarrea, los primeros lo que hacemos es correr a la farmacia y buscarlo para cortar eso. Realmente la diarrea, los cólicos, son mecanismos de mi cuerpo para defenderme. Y tengo que dejar que siga ocurriendo o un médico, lo primero. Primero evaluarse por un médico, porque cuando la diarrea es excesiva no solamente arrastra el alimento fermentado y todo eso, sino también arrastra electrolitos, arrastra sodio, arrastra potasio, cloro, que son necesarios para mi cuerpo. Se deshidrata muy rápido. Hay gran deshidratación porque perdemos mucha agua por ese lado. Wow. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Rehidratarlo. Si es vía oral o vía endovenosa. ¿Quién lo va a hacer? Un médico de emergencias. Y el tema es que nosotros, la mayoría, el tema de la automedicación, y es lo que usted siempre me dice, jalón de orejas, porque no debe automedicarse nadie, ¿no? Entonces nosotros los médicos, ¿para qué estudiamos? Si ustedes, porque la abuelita, la tía, la vecina toma tal cosa, entonces lo tomo yo, y no es así. Un error grande que cometían mis pacientes era, tras que tengo un episodio de diarrea, vómitos, voy corriendo a la farmacia y denme un antibiótico para mi diarrea. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tengo que saber si mi diarrea, si mi episodio de intoxicación es por el alimento en mal estado o porque venía una colonización bacteriana encima. Incluso en los niños recién nacidos, 6 meses, esas diarreas suelen originarse por virus. Entonces los virus no tienen tratamiento antibiótico. Solamente se da reposición de líquidos, electrolitos, hasta que el cuerpo mismo responda a la infección. Una consulta, doctor querido, para cerrar alimentos caducados y avanzar. Ahí sería todo, eso sería todo, ¿no es cierto? Lo último sería simplemente recomendar, cuando tengan los síntomas, tengo que combatir el origen, buscar el origen del síntoma, no combatir ni la diarrea ni la fiebre, ver por qué tiene la persona eso. A partir de ahí, recién tratar el origen de la enfermedad. Muy bien, pasamos ahora a también el tema de intoxicaciones, la cocina. Ejemplos. La cocina, donde se cocinan los alimentos, el lugar más bonito. En lo personal me encanta cocinar a mí, pero siempre hay peligros ahí escondidos. Un cuchillo que no se lava bien, me corto, tengo un corte, tengo una herida y aparte tengo una infección asegurada. ¿Quiénes son los que más sufren de esto? Son los niños. Bien, un niño no conoce el peligro de un cuchillo, no conoce el peligro del agua caliente,
del horno caliente o de las hornillas donde se cocina. O sea, no valora, él no reconoce el peligro. Entonces, no solamente mantenernos alejados, no decirle eso no se hace, sino explicarle por qué de las cosas. A un niño cuando está creciendo, si le damos siempre ese impulso negativo de no hacer las cosas, él va a tener curiosidad. Hay que explicarles por qué pasa eso. Decirle, no, mira, si tocas la hornilla te vas a quemar y te vas a lastimar. Si él conoce el porqué de las cosas, va a ser menos probable que tenga accidentes. ¿Cuál es el más común? Quemaduras con agua caliente. Bien, no solamente en la cocina, en la ducha, muchas veces cuando vamos a bañar a un niño tenemos que calcular la temperatura que va a tener. Hay muchos casos registrados de niños por quemaduras de primer grado porque el agua estaba demasiado caliente. O incluso cuando les vuelcan, la leche caliente igual puede producir quemaduras de primer o segundo grado. ¿Cómo diferencia una quemadura de primero o segundo? Es un tema aparte, pero solamente para darnos una idea. Las quemaduras de primer grado son las que van a afectar una zona eritematosa, es decir, una zona roja de la piel, y puede haber pequeñas ampollitas, pero principalmente va a ser una zona roja. Quemadura de primer grado, ¿cuál va a ser? Quemaduras por el sol, pueden ser. Quemadura por simplemente acercarme o tocar rápidamente una hornilla caliente. Esa es la primera. Segundo grado, cuando ya hay levantamiento, cuando ya hay una ampolla. Wow. Esa sí o sí requiere una limpieza adecuada y un tratamiento adecuado, sobre todo si es un niño. Y en última instancia, si tenemos quemaduras más graves de tercer grado, esas sí o sí requieren tercer nivel. Es decir, buscar un hospital que lo valore un pediatra, si es un niño o un médico para adultos, y le diga exactamente el tipo de cuidados que tienen que tener. Ocurren los cortes, los famosos cortes, ya en los adultos. Lo recomendable, si es un corte bastante pronunciado o muy agresivo, ¿cuál sería el nombre para ponerle? Que se han dado cortes cuando están por allí haciendo una fuerza por demás, por algo que está costando cortar, pasa el cuchillo y hay cortes, yo he visto, incluso hasta veces que de esta parte de acá, o en un dedo completamente, o han levantado, o me ha tocado con un colega de trabajo que ha retirado toda la parte completamente entre la uña y la piel. ¿Qué hacer en ese momento? Porque es mucha sangre y hasta que vaya a un centro médico, por ahí me desmayo porque hay gente que se impacta cuando ve la sangre. Se llama mucho la atención, ¿verdad? Pero realmente cuando son extremidades distales como los dedos, lo que más hay que cuidar es de que no afecte una arteria principal. ¿Cómo reconozco yo si mi hemorragia es de una vena, que están superficiales, o de una arteria? ¿Cómo la reconozco? La sangre arterial sale con presión, sale fuerte. Y segundo, es clara, roja como tu vestida, así rutilante. Bien, esa sangre, cuando hay un corte a nivel arterial, esos vamos a considerarlo más urgentes, porque hablamos de una arteria principal, la que da oxígeno a ese tejido. En cambio, las venas son las que recogen la sangre y la traen de vuelta al pulmón. Entonces, esa sangre no es tan peligrosa. Las hemorragias arteriales tienen que tratarse, primero que nada, cualquier tipo de herida, comprimirse. Bien, buscar varios ¿Esa palabra paños. que se dice torniquete o no? Torniquete. El torniquete tiene sus indicaciones. Torniquete, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando haya pérdida de miembro. Pérdida, por ejemplo, de un dedo completamente o pérdida de un brazo. Si hace un torniquete con un cinturón, un tema muy aparte también. Es correcto. Pero superficialmente. El torniquete simplemente va a ser comprimir para cortar la arteria para evitar que deje de llegar sangre al resto. Esto tiene que hacerse con cierto entrenamiento. Si son largas distancias que tengo que recorrer, tiene un protocolo de seguimiento para que esa parte de ahí reciba sangre, pero la suficiente para que el tejido no muera. Volviendo al tema. Extremidades distales. Siempre nos hemos cortado, todos, alguna vez en la cocina, nos hemos cortado en el dedo. Hay doble peligro ahí. Uno, la herida que me voy a hacer. Y segundo, cualquier material de cocina, sobre todo cuando cortamos carne, pollo, cualquier cosa, tiene bacterias, siempre. Entonces, esa herida se va a llamar herida sucia. Bien, una herida que además de ser abierta, hay posibilidad de que haya bacterias que puedan contaminarla. Lo primero es dejar que sangre unos 5 o 10 segundos más o menos. Esa misma sangre que está saliendo va a lavarla la herida. Segundo, limpiarla un poco y colocar un paño, 2, 3 paños y comprimir. Al comprimir voy a provocar que forme un coágulo. Inmediatamente tengo que llevarlo a emergencias. En emergencias valorarán si hace falta hacer puntos para unir o hay que reconstruir alguna parte. Bien. Entonces, primer consejo, reconocer si es hemorragia arterial o venosa. En ambos casos requiere la compresión. Segundo, nada de hacer torniquetes todavía hasta que se indique. Si hay pérdida del miembro, el miembro que se pierda, sea un dedito, sea una mano, se coloca en hielo, bien, con hielo y se lleva inmediatamente porque hay en el japonés, San Juan de Dios y creo que en el Hospital del Bajío hay unidades de reimplantación. Entonces el miembro que lo pierdo se puede reimplantar dentro de las próximas 6 horas del accidente. Esperemos no llegar a eso. Digamos que lo primero, comprimir la herida, hacer un coágulo e ir corriendo a emergencia. Con eso cerraríamos entonces el tema de la cocina, en tema de quemaduras y cortaduras. Doctor querido, hemos
culminado nuestra entrevista, pero para cerrar, yo preciso que usted a esa cámara, pues obviamente dé un consejo en general, obviamente para hacer el cierre de la entrevista del día de hoy. Intoxicaciones, gracias por haber venido. El primer consejo va a ser de que cuando nos llega un accidente, intoxicación, el 80% del futuro de la evolución del paciente está de acuerdo a cómo lo lleve yo. No dejarnos llevar por los nervios, número uno. Segundo, buscar ayuda con el personal adecuado, que es el médico de emergencias. ¿Sí? Siempre, cualquier hospital, 24 horas, siempre hay alguien adecuado para eso. Recuerden el número de intoxicaciones. Ténganlo en la nevera pegado porque es un número que está 24 horas a la respuesta para cualquier tipo, sobre todo intoxicaciones en niños. Y el último consejo, todos los cuidados que hay siempre empiezan con la prevención. Si sabemos prevenir, vamos a evitar accidentes y podemos evitar también episodios amargos o malos recuerdos a futuro. Muy bien, doctor, yo encantadísima, por favor, permítame agradecerle mucho la entrevista, me encanta porque en un diálogo abierto yo destaco eso porque utiliza palabras que no son complicadas para que nosotros podamos entenderlo, y digo nosotros porque lo incluyo a usted también. El número telefónico yo le voy a dar, es el 810-69-66. Hasta aquí una educativa programa de la Universidad Nacional Ecológica, hoy con el doctor Guillermo Suárez Cervantes, docente de la universidad. Permiso, muchas gracias por su atención.